Para el presente tema, donde se explica desde la tradición católica el celibato sacerdotal, es prudente reconocer que será un tópico de gran controversia con otros credos. De allí es que se pide encarecidamente que se entienda que, así como uno no está yendo a sus espacios a agraviar, si usted desea dar su opinión, lo haga por favor con la educación que ha recibido tanto en su hogar como en su fe. El fin de este video es simplemente que las personas puedan conocer. No se trata pues de imponer, sino de compartir conocimiento, y así cada quien pueda ser más libre al momento de elegir en qué creer. Una lectura muy breve de un importante seminario argentino pone luz ante las tinieblas que cuestionan el celibato sacerdotal, tema fundamental para el credo católico. La tradición es firme al sostener que la excelencia del sacerdocio reclama un estado de vida proporcionado a ejemplo de Cristo y de los apóstoles. Sin embargo, actualmente, dicho principio se encuentra puesto en vilo por parte de la propia curia católica. De allí es que es necesario intentar traer alguna idea que pueda esclarecer el presente debate. Retomando pues el punto en que el propio sacerdocio se erige a ejemplo de Cristo y los apóstoles, por su celibato y su castidad absoluta, el sacerdote es un ejemplo y un signo. Ejemplo de renuncia y de la virtud perfecta a la que deben tender los fieles, signo de la excelencia de la vida del Espíritu, que es la vida misma de Dios que está por sobre la vida terrenal y simplemente corporal, signo también de la excelencia de la contemplación de las realidades eternas, todo ello respecto de las concupiscencias de la carne y de la vida agitada de aquí abajo. Contra toda innovación modernista que cuestione el celibato, conviene entonces resumir claramente la postura tradicional de la Iglesia en materia del celibato sacerdotal. Sacerdos alter Christus. El sacerdote es otro Cristo. Tal es el principio fundamental que ilumina el sacerdocio católico. El sacerdocio de Cristo es único y definitivo, mientras que el sacerdocio ministerial de los hombres es una participación real de este sacerdocio supremo. Por consiguiente, el mismo Cristo es el modelo, el tipo al que todo sacerdote debe conformarse íntimamente para que su sacerdocio participado sea plenamente verdadero. Ahora bien, Jesucristo, sumo sacerdote, permaneció toda su vida en el estado de virginidad. Sobre esta actitud radical de nuestro Señor se funda la práctica constante y perpetua de la Iglesia de exigir el celibato de sus sacerdotes, que no puede ser considerado como una simple costumbre humana, revocable a voluntad, pues. Consideremos entonces las razones de la virginidad de nuestro Señor y por ende de la virginidad del sacerdote. Para esto, y en defensa del celibato sacerdotal, existen tres grandes expresiones de la vida espiritual que lo justifican. Primer punto, como consagración a Dios. Esta virginidad significa en Cristo la consagración total y sin reservas a su Padre. Todas sus energías, todos sus pensamientos, todas sus acciones pertenecían a Dios. Por esta consagración total, por la que la naturaleza humana pertenecía directamente a la persona del Verbo, Cristo fue constituido mediador entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, esto es, sacerdote. La virginidad, pues, significa y realiza la consagración, esencia de este sacerdocio de Cristo. Desde entonces, el sacerdote, partícipe del sacerdocio de Cristo, participa igualmente de su consagración total a Dios y por ende de su virginidad. Segundo punto, como expresión del amor de Cristo por la Iglesia. Si Jesús permaneció virgen como expresión de su consagración al Padre, lo fue también en cuanto que se ofreció en la cruz por su Iglesia, a fin de hacer de ella una esposa gloriosa, santa e inmaculada. La virginidad consagrada del sacerdote humano manifiesta y prolonga el amor virginal de Cristo por la Iglesia y la fecundidad sobrenatural de este amor.
Esta disponibilidad a amar a la Iglesia y a las almas se manifiesta por la vida de oración, celebración de los sacramentos y del santo sacrificio de la misa, por la caridad, por la predicación continua del Evangelio a imagen de la vida misma de Jesús. Tercer punto, como signo del reino venidero. La Iglesia de la tierra es el germen de la Iglesia del cielo y al mismo tiempo es el signo de esta vida bienaventurada. Como dijo nuestro Señor, en la resurrección ya no se tomará ni marido ni mujer, sino todos serán como ángeles de Dios. La virginidad será, por lo tanto, el estado definitivo de la humanidad bienaventurada. Conviene que, desde esta vida, el signo de esta virginidad brille en medio de las tribulaciones y concupiscencias de la carne. El celibato consagrado del sacerdote es así, a imagen del de Cristo, una anticipación de la gloria celestial. Resta entonces dar respuesta a algunas objeciones comunes. Primero, ¿el clero casado recluta más vocaciones que el clero célibe? Se suele atacar el celibato sacerdotal pretextando la crisis de las vocaciones, pero se omite señalar que las comunidades que aceptan el matrimonio y sus pastores, a saber, la ortodoxia, el protestantismo y el anglicanismo, sufren las mismas dificultades de reclutamiento que la Iglesia Católica de rito latino. Las causas reales de la disminución de las vocaciones son más bien el debilitamiento del espíritu de fe, la destrucción de la familia cristiana, el desarrollo del materialismo, los escándalos enormes causados por ciertos sacerdotes, el propio modernismo, entre tantos factores más. El don total a Dios significado por el celibato sacerdotal es una luz que guía a las almas generosas hacia el ministerio sacerdotal y una de las principales fuentes de vocaciones. Segundo, ¿cambiar la ley porque se la observa imperfectamente? Sería ridículo negar que haya infracciones a la ley del celibato, que llegan hasta escándalos y apostasías, una verdadera herida a la Iglesia. Sin embargo, no es una razón para suprimir el celibato consagrado. Querer suprimir el celibato porque no siempre se lo respeta es suprimir el baño de los niños porque no les gusta bañarse, es suprimir los automóviles porque hay accidentes, es suprimir el alimento porque hay indigestiones, es incluso permitir el homicidio porque hay gente que igualmente asesina. Tal como se ve, no porque existan personas incapaces de llevar adelante su vida consagrada al celibato, significa luego que deba suprimirse el celibato. Tercer cuestionamiento. ¿Sería imposible para Dios lo que es imposible para el hombre? Pretender que es imposible guardar el celibato es falso en el plano tanto natural como sobrenatural. La psicología digna de este hombre demuestra que la continencia, aún absoluta, no va en contra de la naturaleza, ya que el hombre, ser racional y libre, está en condiciones de controlar sus tendencias físicas y afectivas. Y si bien es cierto que guardar virtuosa y continuamente el celibato supera ordinariamente las capacidades de la naturaleza caída del hombre, una herida propia del pecado original, no hay que olvidar que el celibato del sacerdote se funda no solo en la naturaleza, sino en la gracia por la que Dios hace posible lo que es imposible para el hombre promedio. Es pues, al momento de finalizar, más que importante agradecer a las personas que hacen posible el sostenimiento de este humilde espacio que permite no solo dar la batalla cultural en redes, en el sitio web, en la radio y en los canales, sino que también permiten profundizar la guerra espiritual ayudando en forma caritativa al más necesitado. Sinceramente, muchas gracias y espero de corazón que estas pequeñísimas palabras hayan servido simplemente para conocer, e insisto, cada uno de nosotros posee su propia naturaleza caída, sus propias cruces, sus propios vicios, sus propios apegos desordenados. No se trata de juzgar a nadie, simplemente transmitir aquello que uno ha recibido en pos de fomentar el conocimiento. Simplemente eso, y muchísimas gracias por tu tiempo.